chicos. Roberto. Meyin. Sí, ¿no? Reactivo limitante, ya. Vamos a admitir a su compañero acá, ya, reactivo limitante. A ver, allá su compañero, a ver, ¿dónde está? Ah, un ratito acá, allá. A ver, admitir a todos. Ya está, ya. Entonces vamos a poner la barra por acá. Bueno, habíamos comentado que estábamos en reactivo limitante, por acá, ¿no? Eso ya está, reacciones combinadas también. Y nos habíamos quedado acá en reactivo limitante. Ya, rendimiento también habíamos visto. Esa es la tarea que se había dejado, ¿no? El caso de estudio. También vimos este caso de estudio. Ya. Permitir a todos. Ya, está. Ya vimos el caso de estudio y nos hemos quedado en balance, ¿no? Chicos. Sí, profesora. Caso de estudio, sí, ¿no? Y nos quedamos en el balance. Ok. Bueno, vamos a hacer entonces la parte de balance de las reacciones químicas. Para poder nosotros escribir las ecuaciones químicas para el balance, lo primero que debemos hacer es definir la ecuación química, la cual debe contener todos los reactivos, todos los productos, el estado físico de la sustancia y las condiciones de la reacción. Ejemplo, carbonato de calcio. Está en el estado sólido. Ese sería el estado físico de esta sustancia, ¿no? Sólido. La condición que para poder descomponerse el carbonato de calcio requiere energía. Por eso el delta, el triángulo me indica energía. Nos va a dar óxido de calcio más CO2 gaseoso. El óxido de calcio es sólido y el CO2 es gaseoso. Ya. Vamos a ver si puede hacer esto. Ahí, ¿no? No. Ya. Ahí está. Ya. Bueno, seguimos. Vamos a admitir a su compañero. Ya. Entonces, ya tenemos la ecuación. Ahora vamos a ver cómo se realiza el ajuste de las ecuaciones. Bueno, se debe seguir la ley de conservación de la masa. Nos dice que tanto los productos como los reactivos, la cantidad, o sea, los gramos deben ser iguales. Entonces, acá en la reacción del etanol con el oxígeno, es una reacción de combustión, nos está dando CO2 más agua. Observamos que acá hay 3 por 2, 6 oxígenos, por lo tanto acá también tiene que haber 3 y 2, pero acá 6, ¿no? Pero acá hay 1, 7. Entonces acá 4 más 3, 7 oxígenos. La cantidad de hidrógeno son 6, 3 por 2, 6, la cantidad de carbono son 2 y está balanceada. Entonces observamos acá. Acá podemos observar que hay 6 oxígenos más 1, 7. Hay 2 átomos de carbono y observamos 6 hidrógenos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo estamos observando acá, ya en el balance, ¿no? Entonces, ya, ahora lo que vamos a ver es el estado de oxidación. ¿Qué sucede? Para una reacción redox, las reacciones, unos van a perder electrones y unos van a ganar electrones. Entonces, las reacciones redox se dan cuando la reacción y la oxidación son en simultáneo, ¿ya? Entonces, unas sustancias ganan electrones, son las que se reducen, y otras sustancias pierden electrones, son las que se oxidan. Acá en esta ecuación, entonces, observamos que el zinc va a perder 2 electrones, por eso queda con carga más 2. Por lo tanto, los electrones que pierde está como producto, por lo tanto se oxida. En el caso del cobre más 2, este está ganando esos 2 electrones que ha perdido zinc, por lo tanto se reduce. Entonces observamos, de una carga más 2, disminuye su carga 0, ¿no? En cambio, en la oxidación, estamos observando que la carga se incrementa, de 0 pasa más 2. Por eso que yo les puse la oxidación, para que ustedes se acuerden, va de izquierda a derecha, se oxida. Por lo tanto, observamos que la carga se incrementa. En cambio, la reducción de derecha a izquierda disminuye la carga, ¿no? Entonces, el átomo que sufre la oxidación es el agente reductor. ¿Por qué? Porque pierde electrones. Y el átomo que gana electrones es el que se reduce y se le llama el agente oxidante. ¿Ya? Es el agente oxidante. Ok.
Entonces acá tenemos la ecuación para el balance, ¿no? Este sería el método del ion electrón medio ácido. Primero hay que escribir la ecuación no balanceada de la reacción en forma iónica, ¿no? Me dan la ecuación, depende, pues si me dan la ecuación molecular, tendría que yo escribir la ecuación iónica total, ¿no? Y de ahí escoger quiénes son los átomos o iones que van a sufrir la oxidación, la variación del estado de oxidación. Segundo, divido la ecuación en dos semireacciones de oxidación y reducción. No se olvide que una reacción redox siempre debe suceder la oxidación y la reducción en simultáneo. Luego tenemos el balance de los átomos diferentes al hidrógeno y al oxígeno, ¿no? Entonces, recién acá vamos a decir medio ácido. Entonces, al lado que falte oxígeno le vamos a adicionar agua y al otro lado le vamos a adicionar el doble de protones. Luego, la parte final sería balancear las cargas adicionando electrones. Se iguala el número de electrones en las dos semireacciones, se suma las semireacciones y se verifica que queden balanceadas en elementos y cargas. Ya, vamos a sacar un ratito. Entonces acá nos dan una semiecuación, ¿no? Entonces acá nos dan una ecuación iónica, ya no molecular, sino iónica. Observo que el cromo está, el ion cromato pasa, tiene una carga -2. Y observamos que acá el cromo no sabemos si se oxida o se reduce, ¿ya? Porque está yendo a cromo 3, pero el yodo va de -1 a yodo 0, o sea, el yodo es el que se está oxidando en este caso. Bueno, entonces vamos a ubicar X. Como no conozco el valor de cromo, yo pongo acá X va a ser igual, no lo conozco, ¿no? Entonces acá, ¿cuántos cromos hay? 2. Entonces voy a poner 2X más 7 por -2, porque es la carga del oxígeno, igual a -2. Todo el ion vale -2. Despejo el valor de X y X me da 6. Entonces observo que el cromo está yendo de 6 a 3. Si el cromo va de 6 a 3, se está reduciendo. Entonces, hemos identificado que el cromo es la sustancia que se reduce, por lo tanto es el agente oxidante. Y el yodo se incrementa la carga y es el que se oxida y es el agente reductor. Pero observamos que acá, para el balance de masas, de la acción de masas, observamos que hay 2 cromos. ¿Acá cuántos hay? Hay 1. Por eso acá le voy a adicionar 2. Una vez que ya está balanceado los cromos, recién observo, ¿dónde falta oxígeno? Acá, ¿no? En el cromo 3. Entonces, al lado que falte oxígeno, le voy a adicionar la misma cantidad de aguas. Acá hay 7 oxígenos, por lo tanto acá 7 moléculas de agua. ¿Ya? Ahí le debo adicionar 7 moléculas de agua. Ok. Ya. Y al otro lado, como acá al adicionar 7 moléculas de agua, ¿qué sucedió? He adicionado 14 protones. Por eso al otro lado le adiciono el doble de la cantidad de aguas. ¿Cuántos? 14 protones hidrógeno. Ahora recién voy a hacer el balance de cargas. 14 menos 2, ¿no? Parece 14 menos 2 sería 6. Perdón, 12. Y acá, 6 menos 7 por 0, 0, ¿no? Porque el agua es una molécula, por lo tanto la carga es 0. 7 por 0, 0. Y acá tendríamos entonces 6. Entonces acá, 12 menos 6, ¿cuánto me da? 6 electrones, ¿ya? Entonces, ya terminé de balancear la semiecuación en medio ácido. Ahora vamos a ver qué pasa con el ion yoduro. En este caso, el yodo -1 se oxida a yodo 0. Entonces, yodo 0 siempre va a ser 2. Va a ser molecular, ¿ya? Por lo tanto, por acción de masas, acá tendría que poner adelante del ion el número 2. No puedo poner debajo porque no es yodo molecular, sino es el ion. Por lo tanto, va adelante. Bueno, ahora el balance de cargas. A ver, acá tengo 2 cargas negativas, ¿no? -0, entonces tendría más 2 electrones. Ahora voy a hacer las cargas acá. Entonces acá tengo, acá sería 2. Ya, acá tendría, acá hay un error. A ver, ya. ¿Qué sucede? No me está bien. Si no, me acuerdo de acá. ¿Cuántos electrones me ha quedado? 6. Ok. Cuando yo hago el balance de cargas, me queda esta situación. 2. Pero ¿cuántos electrones hay? Solamente hay 2 electrones. Por lo tanto, debo multiplicar por 3 a esta ecuación para tener 6 electrones, ¿no? Ya, acá por 2
al multiplicar por 3, tengo 6 yodos negativos, 3 yodos más 6 cargas. Ahora sí lo voy a sumar con el cromo. Miren acá, estamos observando que se eliminan las cargas las cargas, ¿no es cierto? Los electrones. Siempre tenemos que tener al final, sumar las mismas cargas. Por lo tanto, buscamos que las cargas, tanto del agente reductor como del agente oxidante, se eliminen. Entonces ya estamos eliminando, entonces vamos a poner acá 6 yodos, 14 protones más el ion cromato. Nos da 3 yodos más 2 ion cromato más 7 moléculas de agua. Ya está. Ahora vamos a ver si está correcto, ¿no? Acá hay 6 yodos, correcto. 14 protones, 7 por 2, 14, correcto. 7 oxígenos, correcto. 2 cromos, correcto. Ok. Ahora vamos a ver el balance de las reacciones por el método de ion-electrón, medio básico. Bueno, igual, ¿no? Se escribe la ecuación no balanceada de la reacción en forma iónica, luego se divide las ecuaciones en dos semiecuaciones, en dos semireacciones de óxido-reducción, se balancea átomos diferentes de hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, para poder realizar el balance, voy a balancear oxígenos adicionando el doble de oxidrilo al otro lado, y al otro lado la mitad de aguas, ¿ya? Entonces voy a balancear oxígenos adicionando el doble de oxidrilos, y al otro lado la mitad de aguas adicionando agua, ¿no? Se balancea las cargas adicionando electrones, se iguala el número de electrones en las dos semireacciones, se suman las semireacciones y se verifica que pueden balancearse en elementos y cargas. Vamos a ver el ejemplo entonces. Ahí está. Tengo acá, esta semiecuación, el manganeso es 7, ya habíamos visto cómo, de dónde sale 7, porque acá menos 2 por 4 sería menos 8. Para que todo eso sea menos 1, manganeso tiene que ser 7. 7 menos 8 me queda menos 1. Ok. Bueno, entonces observamos, manganeso 7 pasa a 4. De 7 a 4, ¿qué sucede? Se está reduciendo. El oxalato acá. El oxalato de 3 pasa a 4. ¿Sí? De 3 a 4. ¿Por qué? A ver, si el oxígeno vale 2 por 4, menos 8. Para que aquí sea 2, este tiene que ser 3, ¿no? 3 por 2, 6. 6 menos 8, menos 2. Ya, ok. Y acá, oxígeno no cambia, no sé que sea un peróxido, no es un peróxido. Entonces acá menos 2 por 3 sería menos 6. Por lo tanto, acá carbono tiene que ser 4. ¿Qué observamos? De 3 está yendo a 4, se está oxidando. Cumple la condición, ¿no? Tiene que haber una semiecuación de oxidación y de reducción. Ok. Entonces, ahora sí, ¿qué sucede acá? Tengo acá 4 oxígenos y acá tengo 2 oxígenos. Me dice, al lado que falte oxígenos, le voy a adicionar el doble de oxidrilos. ¿Cuánto me falta? 2. Por lo tanto, el doble. 2 por 2, 4 oxidrilos, y al otro lado, la mitad de las aguas. Adicioné 4, por lo tanto, aquí sería la mitad de aguas. Acá tengo 4 oxígenos y acá tengo 3. Al lado que falte le adiciono el doble. ¿Cuánto me falta? Me falta 1. Por lo tanto, el doble de aguas acá, ¿no? Y aquí, a ver, un ratito, 4 oxidrilos, donde me falte el doble de oxidrilos. Un ratito, vamos a ver. Acá tengo 4, acá me faltan 2, acá me están faltando 2, por lo tanto 4. Acá me falta 1 por ser el doble. Y al otro lado sería la mitad de las aguas. Acá sí ha habido un error. Acá la mitad de las aguas sería un espérate, acá. Claro, acá sería 2 oxidrilos. Un ratito. 2 carbonos, 2 carbonos. Ya, ahí fue un error mío. Miren, acá tengo 2 carbonos y acá tengo 2 por 3, 6. 6 oxígenos. Acá, ¿cuánto tengo? Acá tengo 4. ¿Cuánto me faltan? 2. Por eso que adiciono el doble de oxidrilos a este lado, porque me están faltando, ¿no? Y al otro lado la mitad de las aguas. ¿Está correcto? Ya. Ahora hago el balance de cargas. Acá. La molécula de agua es 0, 2 por 0, 0. Acá, la molécula de agua también 0, 2 por 0, 0, no hay problema. Entonces acá, menos 1, acá tengo menos 1. A este lado, ¿cuánto tengo? Esta no es un ion.
es una molécula, ¿no? Por lo tanto, 0. Acá tengo entonces 4 oxidrilos, 4 cargas negativas. Ok, entonces acá sería -1 menos -4 me da 3 electrones. Acá tengo -4 menos 2 sería -6, ¿no? -6. Y acá, como esta es una molécula, no va, y acá tendría 2 por 2, -4. -6 con menos da más, sería -6, por lo tanto sería -2, ¿no? Acá -6 -6 más 4, -2. Ya. Ahora sí, yo observo que voy a multiplicar por 3 y por 2 para eliminar las cargas, ¿no? Entonces acá multiplico por 2, 2MnO4, 4 moléculas de agua, 3 por 2, 6, me da 2 manganeso más 8 oxidrilos. Y acá, multiplicar por 3 me da 3 iones oxalato, 3 por 4, 12 oxidrilos, 6 electrones, menos 6 electrones, 6 CO2 más 6 moléculas de agua. Ya. Ahora voy a sumar, elimino las cargas, ¿no? Y luego pongo 3 iones oxalato más 2 iones manganeso, nos da, acá tengo 12 menos 8. 12 menos 8 me da 4 oxidrilos. Y al otro lado voy a tener 2 manganeso, 6 CO2, y luego tengo 6 menos 4, me dan 2 moléculas de agua. Voy a ver si está correcto, voy a chequear los reactivos y productos, ¿no? Entonces observamos que hay 2 manganeso, tanto en reactivos como productos, hay 24 oxígenos, 6 por 4, a ver acá, 4 por 2, ya, perdón, 2 por 2, 4, a 4 más 6, 3 por 6, 18, 18 más 4, 22, más 2 acá, 24. Correcto, hay 24 oxígenos, tanto en los reactivos como en los productos, ¿no? Acá, 3 por 4, 12, 12 más 8, 20, 24, correcto. 4 oxidrilos y 4 oxidrilos, está correcto. Pero hay otra forma también de balancear. Yo puedo balancear en medio básico, voy a seguir todas las, o sea, eso es un artificio. Balanceo igualito al ion electrón, al medio ácido. Hago todos los pasos del medio ácido. Acá, por ejemplo, en el mismo ejemplo que se hizo, ¿no? Se ponen las 2 semicuaciones, luego decimos, si acá me faltan 2, le voy a adicionar 2 moléculas de agua, al otro lado el doble protones, ya está, ¿no? Entonces, acá el balance de cargas, 4 menos 1 me da 3 electrones, acá es 0, 0, ¿no? Luego, para el oxalato, yo observo, en el oxalato hay 2 carbón, por lo tanto, completo acá con 2 para ion carbonato, ¿no? Luego observo 3 por 2, 6, y acá solamente hay 4. Entonces, al lado que me falte oxígeno, le adiciono la misma cantidad de aguas, y al otro lado el doble de protones, 4 protones. Ahora sí, balance de cargas, ¿no? 0, acá sería menos 2. Acá tendríamos más 4, menos 4, 0. Por lo tanto, acá sería más 2. Entonces ya tenemos la suma de la carga. Ahora vamos a multiplicar por 3 y por 2, ¿no? Para obtener, ¿qué cosa? Acá, acuérdense, tengo 2 electrones, ¿ya? Y en el otro lado tengo 3. Acá está. Entonces acá voy a multiplicar por 2 y al otro lado por 3. Ya está. Por lo tanto, ya tengo el balance de cargas igual, ¿no? Entonces ahora sumo. Al sumar, me queda la siguiente situación. A ver, voy a poner acá 6 aguas más 3 iones oxalato me da 6 ion carbonato más 12 protones, ¿no? En este caso, todavía no estoy sumando las cargas, no estoy eliminando las cargas, ¿ya? ¿Qué voy a hacer entonces? Lo que debo hacer es que si acá hay 12 protones de hidrógeno, le voy a sumar 12 oxidrilos, como ven acá, 12 oxidrilos. Al sumar 12 protones más 12 oxidrilos, formo ¿qué cosa? 12 moléculas de agua. Ya, estoy formando 12 moléculas de agua. Acá también, mire, si acá le adiciono 12 oxidrilos, acá también tengo que adicionar 12 oxidrilos. Luego veo, para el manganeso, que hay 8 protones, entonces le adiciono 8 oxidrilos y al otro lado también 8 oxidrilos. ¿Pero qué sucede? Acá formo agua. Bueno, entonces acá sería 12
2 oxidrilos más 6 moléculas de agua más 3 ion carbonato. Y en el otro lado, 6 ion carbonato más 12 protones, pero acá no, ya no son 12 protones, sino son 12 moléculas de agua más 6 electrones. Al otro lado, o sea, abajo, tengo 6 electrones más 8 moléculas de agua más 2 ion manganeso. Me da 2 óxido de manganeso más 4 moléculas más 8 oxidrilos. Ahora sí, recién sumo, elimino las cargas, luego elimino los oxidrilos. Acá tengo 12 y acá tengo 8, por lo tanto me queda 4 oxidrilos. En este lado tengo 8 aguas y acá 12, por lo tanto 12 menos 8 me queda ¿cuánto? 12 menos 8. 12 menos 8 sería 4. 4, ¿no? 4 moléculas de agua. Ya. Pero, acá miren, 6 aguas más 4, o sea, 6 menos 4, 2. Como me había quedado 4 moléculas de agua, entonces acá me queda 2. Porque este lado me está quedando 2, y ya, 2 menos 2, tendríamos ya el balance de las aguas. ¿Así está correcto, jóvenes? ¿Está claro? Sí está claro, profesora. Ok, gracias. Bueno, entonces ahora sumamos nada más, ¿no? Hemos eliminado las moléculas de agua, de oxidrilos, y por lo tanto nos está quedando 4 oxidrilos más 3 iones oxalato más 2 MnO4, el ion manganeso, ¿no? 6 CO2, 6 ion bicarbonato más 2 MnO2 más agua, ¿no? Y entonces observamos que sale lo mismo que en el caso anterior, ¿ya? Eso sería un artificio. Ahora vamos a ver fórmulas químicas, fórmulas moleculares y fórmulas empíricas. Entonces, deducción de fórmulas, empíricas o moleculares. Bueno, lo primero, que una fórmula expresa la clase de átomos en la molécula. Asimismo, nos da su número relativo, o también nos da el número absoluto de relación entre ellas. Su número relativo sería la fórmula empírica y el número absoluto sería la fórmula molecular, por ejemplo, el C6H6. Esto nos permite conocer la composición porcentual, conocer la fórmula empírica, ¿no? Por ejemplo, porcentaje en masa de elementos. Suponemos que la muestra contiene 100 gramos, entonces vamos a tener gramos de cada elemento. Eso nos va a permitir usar pesos atómicos para poder determinar las moles de cada elemento y de esa manera calcular la relación molar y la fórmula empírica. Entonces, fórmula empírica por un número entero nos da la fórmula molecular. Para eso debemos recordar el concepto de mol, ¿no? El número de Avogadro, un término mol, proviene del latín moles, que significa una masa. El término molécula es la forma diminuta y significativa, una masa pequeña, ¿no? Entonces acá estamos viendo que el mol es necesario el concepto de mol debido a que los átomos son entidades extremadamente pequeñas. En el laboratorio, uno se enfrenta con muestras de sustancias con números enormes de átomos. Es conveniente tener una unidad especial que nos describa un número muy grande de partículas. El mol, entonces, ¿no? Como habíamos comentado. El mol se define como la cantidad de materia, átomo, molécula, iones, unidades, fórmulas, que contienen 12 gramos de carbono 12. ¿No? Si se toma el carbono como patrón y se le designa al átomo de carbono un valor de 12.000 unidades de masa atómica o UMA, resulta que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1000,0079 UMA, el helio de 4000,0026. En este caso, la coma está como punta, sería 4,0026. Igual para el hidrógeno, 1,0079, el flúor, 18,9984, el sodio, 22,9898, ¿no? En ocasiones se habla de peso atómico, aunque la correcta es masa atómica. Entonces, el mol, mediante diversos experimentos científicos, se ha determinado que el número de átomos que hay en 12 gramos de carbono es 6,022 por 10 a la 23. Este número recibe el nombre de Avogadro. Ya. Y es tan grande, ¿no? Ahí está contando. Avogadro contando el número de moléculas de una mol. Entonces, en definitiva, una mol contiene el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23 unidades de materia física reales. Átomos, moléculas, iones, unidades, fórmulas, electrones, protones, neutrones, en fin. El número de átomos es tan grande que es difícil imaginarlo. Si esparciéramos 6,02 por 10 a la 23 canicas sobre toda la superficie terrestre,
formarían una capa de casi 5 kilómetros de espesor. Ahí está, la mol, ¿no? La idea de una unidad para describir un número particular de objetos es muy común. Por ejemplo, 2 objetos, docena, 12 objetos, mol, 6,022 por 10 a la 23 objetos, ¿ya? Entonces, la masa molar de un elemento es la siguiente, es la masa en gramos de una mol de átomos. Una mol de átomos de hidrógeno igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos, igual a 1,008 gramos. Una mol de átomos de fierro es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de fierro y se pesa 55,85 gramos. Y una mol de átomos de potasio equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de potasio y pesa igual a 39,01 gramos. Por lo tanto, a 6,022 por 10 a la 23 se le conoce como el número de Avogadro. Masa molar de un elemento. La masa molar de un elemento se encuentra tabulada en la tabla periódica como el promedio ponderado de su mezcla natural de isótopos. Acá tenemos el carbono, ¿no? Carbono 12, pero este carbono 12 es ya el promedio de sus isótopos, porque no podemos colocar en la tabla periódica todos los isótopos, ¿ya? El carbono tiene 3 isótopos, ¿no? Entonces no pueden ir ahí, es la masa promedio. Una mol de diferentes elementos, acá tenemos carbono, azufre, cobre, mercurio, fierro. Se entiende entonces que la masa molar de un elemento, ¿cuántos átomos de potasio hay en 0,551 gramos de potasio? Lo primero, debemos nosotros relacionar que en una mol hay 6,022 por 10 a la 23 átomos y que una mol pesa 39,10 gramos de potasio. Entonces, si yo tengo 0,55 gramos de potasio, yo voy a decir que en una mol hay 39,10 gramos de potasio y que una mol de potasio equivale a 6,022 por 10 a la 23. Por lo tanto, ¿cuántos átomos de potasio hay en 0,51 un gramo de potasio? Sería 8,49 por 10 a la 21 átomos de potasio. ¿Entiendes entonces qué es la masa molar de un elemento? ¿Cuántas moles de átomos hay en 245,2 gramos de níquel? ¿No? En ese caso, igual, ¿no? Tenemos 245,2 gramos pesa el níquel. Una mol pesa ¿cuánto? ¿No? Y luego decimos que una mol equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿no? O moléculas, o moles, en fin. Ya. Masa molar de una molécula. La masa molar de una molécula o peso molecular es la suma de masas molares de los elementos en una molécula. El SO2, por ejemplo, está formada por una mol de azufre y dos moles de oxígeno, de átomos de oxígeno. Okay. Una mol de azufre vale 32,07 gramos por mol y una mol de oxígeno, en este caso 2 oxígenos equivale a 2 por 10 a 2 por 16 gramos por mol, ¿no? La suma me da 64,07 gramos por mol. Esa sería la masa molecular porque se trata de una molécula. Por lo tanto, la masa molar del SO2 igual a 64,07 gramos por mol. O sea, que una mol de SO2 pesa 64,07 gramos de SO2. Entonces, ¿entiendes que qué es la masa o peso molecular? Acá, un ejemplo, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en 72,5 gramos de C3H8O? Bueno, sabemos que en una mol de C3H8 hay 3 átomos de carbono que pesan cada uno 12,011, por eso se multiplica, más 8 átomos de hidrógeno, cuyo valor es, masa atómica es 1,008, más más una molécula de oxígeno. Cada oxígeno vale 15,999, ¿no? Entonces, una mol de C3H8O pesa 60,096 gramos de C3H8. Entonces, una mol de moléculas de C3H8 es igual a 8 mol de átomos de hidrógeno. También podríamos decir que es igual a una mol de átomos de oxígeno o a 3 moles de átomos de carbono, ¿no? Entonces, me dice, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Ya, ok. Entonces, en 72,5 gramos de C3H8 vamos a decir que una mol de este compuesto pesa 60,096 gramos y en una mol de C3H8 hay 8 mol de átomos de hidrógeno. Y una mol de átomos de hidrógeno equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, nos da un valor de 5,81 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno.
Una vez aclarado esto, vamos a la fórmula molecular y a las fórmulas empíricas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de fórmula molecular, también llamada fórmula verdadera. Una fórmula molecular indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en el compuesto. Compuesto, peróxido de hidrógeno, H2O2. Hidracina, N2H4. Agua, H2O. Glucosa, C6H12O6. Esa sería la fórmula molecular. Sin embargo, esta fórmula molecular la podemos reducir. Al reducir se le llama la fórmula mínima. La fórmula empírica indica los elementos presentes y la relación mínima en números enteros entre ellos. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno se puede dividir entre 2 y me da el HO. La hidracina me da N2H4. Por lo tanto, entre 2 me da el NH2. Y el caso de la glucosa, la puedo dividir entre 6, ¿no? Sería C6, sería CH2O. En el caso del agua no se puede, porque te dicen que son números enteros. Ratito. Entonces acá tenemos la siguiente, ¿no? La fórmula empírica. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Encuentra la fórmula empírica dadas las fórmulas moleculares siguientes. Acá, por ejemplo, la sacarosa, C6H2, no, la sacarosa C12H22O11. No se puede reducir más. Si el oxígeno fuera entero, ahí sí. Por lo tanto, su fórmula molecular y empírica es la misma. En el caso de la cafeína, sí, entre 2. Me da C4H5N2O, empírica, ¿no? La mitad. El benceno también, entre 6, pero el amoníaco no. No se puede reducir más. ¿Por qué? Porque los números, los subíndices no son fraccionarios. Ahora vamos a ver la composición porcentual. La composición porcentual es el porcentaje de cada elemento presente en un compuesto. Si la fórmula de un compuesto es conocida, también lo es su composición química en términos de porcentaje en masa de cada elemento en el compuesto. Composición porcentual de un elemento en un compuesto. Entonces, la composición porcentual sería N igual a la masa molar del elemento entre la masa molar del compuesto por 100. N es el número de moles del elemento en una mol de compuesto. Entonces acá el ejercicio lo dice, halle la composición porcentual de hidrógeno y oxígeno en el peróxido. Ok, entonces vamos a decir, el porcentaje de hidrógeno será igual al peso molecular del compuesto. El hidrógeno, o sea, el peróxido está formado por 2 hidrógenos más 2 oxígenos. Entonces, el hidrógeno sería 1.008 por 2 y el oxígeno sería 15.009 por 2. Eso me va a dar entonces la suma 34.02 gramos. En 32.02 gramos, ¿qué observo en la fórmula? Hay 2, acá, ¿no? Hay 2 hidrógenos. Hay 2, ¿no? Entonces yo voy a decir, en 34.02 hay 2, ¿qué? 2 por el peso del hidrógeno, ¿no? 2 por 1.008 gramos de hidrógeno. Ya está. Por 100. Entonces me dice que el porcentaje de hidrógeno es 5.926%. Para el oxígeno lo mismo. Voy a poner el peso molecular, ¿de quién? Del peróxido. Pero en el peróxido, en su fórmula, me indica que hay 2 oxígenos. Entonces acá, pero el oxígeno, ¿cuánto vale? 16. 16 por 2, 32. Entre 34 por 100, me da 94.06% de composición, ¿no? Entonces se comprueba ahora. La suma me tiene que dar 100. Ahí está. 99.99. Entonces, ¿entiendes qué es composición porcentual? Ya, entonces acá, calcule la composición porcentual del carbono, el hidrógeno y oxígeno en el compuesto C2H6O. Porcentaje del carbón, ¿no? Observo, ¿cuántos carbones hay? 2. Esa, la molécula de C2H6O, ¿cuál es su peso? Carbono 12, hidrógenos 1 por 6, ¿no? 12 por 2 y 16 por 1. Me da 46.07 gramos. En 46.07 gramos, yo tengo 12.01 gramos de ¿quién? De carbón, ¿no? Porque cada carbón pesa 12. ¿Pero cuántos hay? Hay 2 átomos de carbón. Por 100 me da 52.14%. El porcentaje de hidrógeno.
En el caso del porcentaje de hidrógeno, tenemos 1.008, es el peso del hidrógeno, pero en la fórmula observamos que hay 6, por 6 entonces, entre el peso molecular del C2H6O por 100. Para el oxígeno, igual, ¿no? 46.07, oxígeno pesa 16, ¿cuántos oxígenos hay? Hay 1, entonces por 1, entre el peso total por 100, nos da 34.73. Por lo tanto, vamos a sumar todo y observamos que nos da un 100%. Determinación de fórmulas empíricas mediante la composición porcentual. Acá, determine la fórmula empírica de un compuesto que tiene la siguiente composición porcentual en masa, ¿no? Me dice 74.75 de potasio, 34.77 de magnesio y 40.51 de oxígeno. Cuando me dan por ciento, o sea, el porcentaje, yo asumo 100% de la muestra. Por lo tanto, voy a decir que no tengo 24, sino tengo 24.75 gramos de potasio, ¿no? Que tengo 34.77 gramos de manganeso y 40.57 gramos de oxígeno. Como ya tengo los gramos, yo puedo determinar la mol. Una mol es el peso molecular, ¿no? Una mol del potasio vale 39.10, entonces los gramos se me van y yo estoy obteniendo moles de potasio. Lo mismo sucede con el manganeso. Una mol de manganeso pesa 54.94. Por lo tanto, de esa manera elimino los gramos de manganeso. Estoy multiplicando a los gramos de manganeso por el factor unitario, ¿no? Lo mismo sucede con el oxígeno. El factor unitario del oxígeno es que una mol de oxígeno pesa 16 gramos. Se me hagan los gramos y tengo ya las moles. Una vez obtenidas las moles, voy a calcular ¿qué cosa? La relación. ¿Qué cosa? Voy a dividir entre el menor. ¿Ya? Al dividir entre el menor, ¿qué sucede? Al dividir entre el menor, ya, acá tengo 0.6, 0.63, 0.5. Así tendríamos que poner, miren, estamos viendo la fórmula, ¿no? KMNO, pero K vale 0.63, el MNO 0.63 y el oxígeno 2.55. Por eso es importante dividir entre el menor. ¿Cuál de estos tres números es el menor? Ya, 0.7329. Entonces acá es aproximadamente 1, entre sí mismo es 1, y entre 2,5, entre el menor número nos da 4. Por lo tanto, la fórmula empírica es KMNO4. Esa sería la fórmula empírica. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? Sí se entiende, profesora. Ok, gracias. Vamos entonces a la siguiente. Desde acá, vamos a determinar otro ejemplo. Dice, la vitamina C está formada por 40.92% de carbón, 4,58% de hidrógeno y 54.50% de oxígeno. Determine su fórmula empírica. Bueno, como vemos porcentaje, automáticamente nosotros asumimos como base 100 gramos de muestra. En 100 gramos de muestra vamos a tener 40.92 gramos de carbón. Por lo tanto, yo puedo dividir entre su peso molecular y tengo las moles. Entonces, acá me da 3.407 moles de carbono. Con respecto al hidrógeno también, ¿no? Tengo 4,54 gramos de hidrógeno, lo divido entre su peso molecular, 1.078, y me da 4,54 moles de hidrógeno. Para el oxígeno, lo mismo. Tengo 54.50 gramos de oxígeno entre 16 y obtengo 3.406 mol de oxígeno. Ya, observamos que estos no pueden ser reemplazados en los coeficientes porque habíamos comentado que los coeficientes son números enteros. Por lo tanto, vamos a dividir a todos entre el menor. ¿Quién es el menor? 4, en ese caso sería 3.406. 3.407 entre 3.406 es aproximadamente 1. Y 4.54 en 3.4 sería 1.33. Con respecto al oxígeno, los oxígenos. Vamos a reemplazar en los coeficientes estequiométricos y nos damos cuenta que hay un número fraccionario. Por lo tanto, vamos a buscar un número de tal forma que elimine ese número fraccionario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? A ver, 1.33 por 1, 1.33.
1.33 por 2, 2,66. Pero está cercano a 4 a la unidad, por lo tanto, por 3. Al multiplicar por 3, entonces quedaría 3 carbón, carbono 3, hidrógeno 4 y oxígeno 3. Estamos multiplicando a todo. Ya. Ratito acá, para que puedan observar acá. ¿No? Nos da 1, 1.33 y 1. Por 3 entonces. 3 carbón, 4 hidrógenos y 3 oxígenos. Y eso es lo que queda. Esa es la fórmula empírica. Ya. Determinación de fórmulas moleculares mediante la composición porcentual. La fórmula calculada a partir de la composición porcentual siempre es la fórmula empírica. Para calcular la fórmula molecular, fórmula verdadera, debemos conocer la masa molar aproximada del compuesto, además de su fórmula empírica. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la fórmula moleculares? Lo vamos a hacer mediante este ejemplo. Miren, dice, una muestra de un compuesto contiene 1,52 gramos de nitrógeno y 3,47 gramos de oxígeno. Se sabe que la masa molar del compuesto está entre 90 y 95. Determina tu fórmula molecular. Bueno, como tenemos peso, 1,52 gramos de nitrógeno, entre el peso molecular de nitrógeno tengo las moles, 0,108. Para el oxígeno igual, ¿no? 3,47 entre 16 me da 0,217. Observamos que son números fraccionarios, por lo tanto yo tengo que dividir entre el menor, entre 0,108. Al dividir, tengo lo siguiente, ¿no? Ya, hemos dividido. Espera. Ya, estamos dividiendo entre el menor. Ya. Acá sería 0,108 entre 0,108 me da 1. Y 0,217 entre 0,108 me da 2. Por lo tanto, la fórmula empírica del compuesto es el NO2. Ahora vamos a ver la fórmula molecular. La fórmula molecular puede ser la misma fórmula empírica o algún múltiplo de esta, por ejemplo, 2, 3, 4 veces la fórmula empírica. Entonces, el segundo paso, o sea, el primer paso es determinar la fórmula empírica. El segundo paso es determinar la masa molar empírica. Bueno, el NO2, nitrógeno 14, oxígeno 16 por 2, 32. Por lo tanto, la suma de 14 más 32 sería 46.01 gramos. Ya tengo la fórmula empírica. Entonces, me dice que para determinar como dato, me dice que la fórmula molecular tiene un peso aproximadamente de 90. Entonces, 90 entre 46 me da 2. Ese número 2 es la relación con la cual voy a multiplicar la fórmula empírica, 2 por el NO2. Por lo tanto, la fórmula molecular sería el N2 o 4. Dice acá, la glucosa pura es 40% y 6 de carbono, 6.72% de hidrógeno y el resto es 53.3% de oxígeno. Su peso molecular es aproximadamente 180. Determina la fórmula empírica y molecular de la glucosa. A ver, a trabajar, chicos. A ver, a trabajar aquí. ¿Cómo saldría? Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cuánto salió?
¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo van? ¿Cuánto salió? ¿Cuál es la fórmula empírica? Y la fórmula molecular de la glucosa. Ya tienen el peso, ¿no? Porque ahí está 40, 6,72 y 53,3, ya tienen los pesos de carbón, de hidrógeno y de oxígeno. ¿Qué van a hacer con los pesos? Van a determinar las moles, ¿no? Ya. A ver, jóvenes. ¿Dónde sale este 12 y 6? ¿Cuánto sale? 6, el 12 y un 6. ¿Puedes compartir tu pantalla, por favor? Ah, no, no lo hice ahí, no lo hice en computadora, lo hice en ¿cómo se llama? En hoja. Si quiere prendo cámara. ¿Ya? Uh-huh. Bueno, a ver. El paso sería, y bueno, también yo que puso tapa de calculadora, porque a ver, sería, primero que nada multiplico, a ver, primero, para hallar el carbono era, multiplico ahí está, ya, se Ajá, sí se ve. multiplica, ¿ah? Ajá. Sí, sí, Ya, sí lo veo. ya, se multiplica ¿cómo se llamaba? El, es primero la masa del carbono, que era 2, que sería 12, ¿ya? Por Uh-huh. X, que es las moles, ¿ya? Uh-huh. Todo entre la masa total, que es lo que me da, que sería 180, ya por el 100% me debe dar el 40%. Y bueno, ahí Uh-huh. simplificas, y pues el carbono me salió 6, ¿ya? Ahora, en el hidrógeno sin mi copera decimal, sí usé calculadora, ¿Ya? ¿ya? Que se hace el Ya. mismo proceso, Entonces, tu fórmula empírica, ¿cuánto te sale? ¿ya? ¿O Y entonces, te sale lo mismo que la fórmula molecular? Ahí voy a dejar de compartir. A ver ¿cómo sería? Profesor, a mí me sale igual que la fórmula Ya. molecular La empírica. fórmula empírica igual que la fórmula molecular. Ajá. De acuerdo. Ya. Sí, profesora, igual. Ya, un ratito, voy a apuntar, ¿ya? Un ratito, un ratito. Ya, entonces tenemos a Piero, ¿no? Ajá. Ya, un ratito, Piero, Jesús. Después, ¿quién más? Yo, profesora, también. A mí también me sale lo mismo. Ya. Robert Pisa. Y el primero que me estaba hablando, ¿cómo te llamas? No te veo acá. soy Luca, no sé, miren, Ah, Luca, ok, Luca. Gracias, Luca. Luca Marcelo, ¿no? Almeida. Ya. Esto está difícil, ¿no? No. bueno, Ya. también, cuando Un en el ratito, momento de vamos tocar a ver, un decimales, ratito. en una prueba sin No está calculadora, difícil, eso es bueno. Uy, estás hay hablando, movimiento. Dios mío, esperemos un ratito. ¡Uy, Dios! Chicos, al patio, jóvenes. Al patio, jóvenes. Hay movimiento. ¿Mm? Sí, un momento.